bienvenida a esta sesión de debates del Instituto Cultural Leonés, del Seminario Conciliar de León. En la ocasión pasada estuvimos discutiendo el tema acerca de la democracia como mejor forma de gobierno hacia el bien común. Vamos a escuchar el acta de la sesión anterior a cargo del secretario Cristian Ismael Vargas Vázquez. La democracia como mejor forma de gobierno hacia el bien común. En la sesión pasada fuimos testigos de un tema de mucha actualidad. La democracia, ¿será la mejor forma de gobierno para nuestro Estado mexicano? Por su parte, el relator Julio César Rodríguez defendió el sistema democrático como la mejor forma de gobierno, pues este atiende a la participación y el ejercicio del poder por parte de todos los miembros de un Estado, ya que las decisiones se someten a la mayoría, teniendo además como fin último el ejercicio del bien común de la sociedad. El ejemplo más claro de la participación de la ciudadanía en la democracia es el sufragio electoral, afirmó el elector. Eliseo Rivera, que fungió como contrarrelator, aseguró que el mejor Estado es aquel que considera las condiciones de cada pueblo y nación para buscar de esta manera el bien común propio de la sociedad que se desarrolla en cierto momento de la historia. Partiendo de Santo Tomás de Aquino, aseguró que tal Estado solo puede lograrse con un gobierno mixto, que tome las ventajas de la democracia, la monarquía y la aristocracia, ya que, aseguró, solo así se logrará la unificación del poder y la consecución del bien común de la sociedad, como fin último del Estado. Martín Macías, por su parte, comenzó refutando la democracia, pues esta, aseguró, solo beneficiará el interés egoísta de los mejores oradores, pero nunca el interés general del pueblo. Así pues, continuó Martín, el poder debe ser poseído por el soberano de modo absoluto para evitar los conflictos de opiniones en cuanto a la toma de decisiones. En ese sentido, la monarquía supera a la democracia, pues sin monarquía el acuerdo es imposible. Es así como se pasó el momento del debate y la participación del auditorio, donde surgieron preguntas como: ¿el monopolio en los partidos políticos implica la democracia? ¿La democracia, entendida como el poder del pueblo, se reduce a la emisión de un voto? ¿O cuáles son los alcances que tiene? ¿Será la democracia la mejor forma de gobierno después de los lamentables resultados que se han alcanzado gracias a ella en nuestro país? ¿Las personas estarán preparadas para ejercer su poder en la democracia ante los problemas de ignorancia existentes? Agradecemos a Cristian por la lectura del acta anterior. El día de hoy, en nuestra séptima sesión, vamos a tratar el tema de la homosexualidad como pérdida de la verdad ontológica. Vamos a tener como relator a José Andrés Ortega Lozano, como contrarrelatores a David de Jesús Silva Mares y José de Jesús Camacho Hernández. Como secretario tendremos a Omar Eduardo Reyes Gallegos. Muchas gracias una vez más por acompañarnos. Vamos a escuchar el tema del día de hoy. Buenos días. Empezaré mi tema diciendo: la homosexualidad, pérdida de la verdad ontológica. En esta pequeña investigación abordaré desde un punto de vista metafísico la homosexualidad, la cual es un tema actual de mucho impacto social, por lo que trataré de demostrar la falsedad que en ella habita, sus consecuencias que conllevan, pero sobre todo la pérdida de argumentos metafísicos en ella. Para empezar, vamos desde una raíz que es la ideología de género. Aparece por la revolución sexual que se desató en los años de 1968, teniendo de base el pensamiento marxista, freudiano, liberal, con las siguientes posturas. A. Separación de intersexualidad y procreación. B. Desvinculación entre sexualidad y matrimonio. C. Desvinculación entre el ejercicio de la sexualidad y el amor. Dichas teorías expuestas por la ideología de género se fundamentan en el relativismo y el nihilismo, con las cuales quieren eliminar por completo el ser, la identidad, la naturaleza de la persona, pero sobre todo la verdad de lo que es el hombre, ya que solo ella puede, le da meta y destino a la libertad. Una libertad sin verdad
conduce a la persona a estar sometida a los instintos y emociones. Sin verdad, se apaga la luz de la conciencia moral. La ideología de género no considera la sexualidad como una dimensión esencial de la persona, sino como una construcción cultural con la que se ha querido introducir la lucha de clases en la dialéctica de los sexos, derivando un fuerte dualismo antropológico que le conduce a la separación entre sexo y género. Además, el pensamiento constructivista afirma que el ser humano nace sexualmente neutro, por lo que la identidad sexual y los roles de las personas de uno y otro sexo serían productos culturales. Ahora bien, con todo esto mencionaremos los pasos dados por la ideología de género. Inciso A. Deconstrucción del matrimonio monógamo y de la familia machista y patriarcal. Inciso B. Deconstrucción de la familia judio-cristiana. Inciso C. Deconstrucción de la antropología anclada en la diferencia sexual y en la complementariedad sexual. Inciso D. Deconstrucción de la civilización cristiana y ataque frontal a la Iglesia Católica como una de muchas exponentes y defensoras de esta civilización, y como producto final de esta deconstrucción, hombre y masculino podrían designar un cuerpo femenino como masculino, y mujer y femenino podrían señalar tanto un cuerpo femenino como masculino, al tiempo que todo ello sea totalmente independiente de la orientación sexual. En este último punto centraremos pues la investigación. Empezaremos por decir su definición etimológica de homosexualidad. Proviene del prefijo homo, que procede del griego antiguo homos, igual, y sexualidad del latín sexus, secare, separación. Dicho de otra manera, el concepto sexualidad habla de separación, de diferencia, es irreconciliable con lo que se quiere expresar con el vocablo homosexualidad, cayendo en el principio de no contracción que anuncia: es imposible ser y no ser a la vez y en el mismo sentido. Por lo expresado desde la raíz etimológica, la homosexualidad se fundamenta en un artificio del lenguaje y no en algo lógico, pues no respeta el principio mencionado. No hay duda, dicho término constituye un artificio del lenguaje, creado por el hombre y que no tiene fundamento metafísico o lógico. Más bien, la ideología de género es una construcción ideológica que tiene dos objetivos que han sido alcanzados. Uno, hacer creer a la población y a la comunidad científica que ser varón no implica intrínsecamente a tal condición. Estar llamado a la complementariedad afectiva y sexual con la mujer y viceversa. La idea que transmite estos términos es que la atracción sexual hacia el otro sexo es un accidente afectivo sexual que puede darse o no según los casos y por supuesto tan natural como cualquier otra opción. 2. El otro objetivo es intentar otorgar identidad ontológica a las diversas experiencias personales. Dichos puntos quieren ser fundados en una verdad ontológica. No obstante, es claro que la homosexualidad se fundamenta en la verdad hermenéutica, que es una verdad de opiniones, surgida en la posmodernidad, la cual destruye mediante el consenso el trascendental metafísico de la verdad ontológica. Pues es una falacia que la homosexualidad se encuentra cimentada en dicha verdad. Pues como dice Eduardo Formet en su manual de metafísica, la verdad hermenéutica es en primer lugar una verdad sin criterio. No hay un criterio para discernir la verdad de la falsedad. No es imposible demostrar ni tampoco verificarla con ninguna experiencia. Tampoco se puede encontrar un método para alcanzarla. Hasta aquí cito. Por lo que podemos afirmar que los cimientos de la homosexualidad están puestos sobre una verdad sin criterio,
que carece de método para alcanzar su verdad, por lo cual va en contra de la verdad ontológica. Pues la verdad es, como dice Santo Tomás de Aquino, veritas supra ens fundantur, o como dice San Agustín, lo verdadero es verdadero en la misma medida en que es ente. Por lo tanto, lo verdadero es una disposición del ente, pero que no le añade alguna naturaleza ni que exprese algún modo especial del ente, sino algo que se encuentra en todo ente y que sin embargo no viene expresado por el nombre de ente. Esto está en cuestiones disputadas sobre la verdad de Santo Tomás de Aquino. Pues si la homosexualidad se fundase en la verdad ontológica, se identificaría con el ente hombre y le añadiría una relación con el conocimiento del intelecto que puede comprenderla. Pero la ideología de género no es algo verdadero ontológicamente, porque no se adecua al ente humano ni al intelecto. La puede comprender, puesto que le quita al hombre su esencia, rebajándolo al ámbito genital, puesto que no tiene la capacidad de originar una estimación verdadera, por lo cual se considera falsa, porque no corresponde a lo que es, pues da la impresión de que es hombre o mujer, mientras que no lo es. Diferencia entre sexo y género. Ahora analizaremos la distinción entre sexo y género. Primeramente, el sexo evoca a la sexualidad o naturaleza del hombre, mientras que género es un concepto dado por la cultura. Por lo que la sexualidad afecta integralmente a la persona en su compleja articulación ontológica, mientras que la cultura marca, pues, la comprensión y la expresión de la sexualidad, pero no la determina el sentido, el cual no se puede reducir a simple construcción cultural. La directiva de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas en la Cumbre de Pekín en 1995 emitió la siguiente definición de género. El género se refiere a las relaciones entre mujer y hombre y basadas en roles definidos socialmente que se asignan a uno u otro sexo. Dicha definición creó confusión, por lo que la exdiputada de los Estados Unidos, Absurd, complementó la interpretación de género diciendo: el sentido del término género ha evolucionado diferenciándose de la palabra sexo para expresar la realidad de que la situación y los roles de la mujer y del hombre son construcciones sociales sujetas a cambio. Con la definición de género queda claro que no existe un hombre natural o una mujer natural, que no hay conjuración de características o de una conducta exclusiva de un solo sexo, ni siquiera en la vida psíquica. Así, la inexistencia de una esencia feminista o masculina no permite rechazar la supuesta superioridad de uno u otro sexo y cuestionar en lo posible si existe una forma natural de la sexualidad humana, por lo que se está rechazando otro fundamento metafísico, que es la causa final, la cual es aquello que en vista de lo cual algo se hace. Pues, negando la naturaleza de la sexualidad humana, se está negando el fin último de la sexualidad, que se encuentra en acto en el ser humano, lo cual es esencial del hombre. Si pierde dicha esencia, se pierde el acto de ser en el ser humano. El mundo contemporáneo, en la contraposición de naturaleza y cultura, que ha sobresaltado la corporalidad y la ha puesto como definición de la sexualidad humana, desvinculada de toda referencia valoral objetiva, ha convertido en una desvalorización extrema del sexo como realidad dada, fija y establecida, a favor del género entendido como estructura cultural, flexible, desmontable y por tanto dependiente de la libertad del sujeto, convirtiéndose en un pluralismo sexual. Para finalizar, queda claro que con el concepto de género dado por esta corriente ideológica, quiere acabar con el concepto de naturaleza, porque les incomoda
pero sobre todo quieren eliminar la verdad ontológica del hombre, puesto que el uso de la categoría de género en lugar de la de sexo, la cual no es casual, sino que quiere subrayar el origen y la valencia psicosocial de estos aspectos de la persona, desvinculados desde los ámbitos de la biología. Género evoca cultura, mientras que sexo sugiere naturaleza, por lo que pierde el valor trascendental de verdad al afirmar que género es un invento de la cultura, pues añade una naturaleza que no es propia del sexo, que es la cultura. Así que estamos desgarrando el concepto de la verdad en la homosexualidad, fundamentándolo en la verdad hermenéutica, pues dice George Gadamer: la verdad es una experiencia que permite juzgar. Es una interpretación en la que no hay una verdad y falsedad, solo se dan experiencias diferentes. Estas interpretaciones deben de tener un mínimo de identidad y por tanto cierta conformidad, pero no como un acuerdo con la realidad, sino como mutuo acuerdo entre los entendidos. Por lo que la verdad queda rebajada solamente a acuerdos entre las multitudes, entre lo que cada uno experimente que es bueno y placentero. Es entonces verdadero, aunque vaya en contra de la naturaleza del hombre, como lo es la homosexualidad. No obstante, como dice Eduardo Fornell, si la verdad le añade algo al ente, entonces este no sería por sí mismo inteligible, sino que la cognoscibilidad le sobrevendría como algo que no le perteneciera a la propia entidad. Es algo no añadido, sino explicitado, es la adecuación del ente al entendimiento que define formalmente al ente como verdadero. Por tanto, no le añade ninguna naturaleza a esta misma, sino que al contrario, le hace perder su naturaleza de hombre y mujer. Por ende, la homosexualidad no puede adecuarse al entendimiento desde esta perspectiva de trascendental verdad, ya que este no puede ser captado como verdad, sino como un consenso que fue tomado como verdadero, pues es un concepto que ha brotado por la cultura postmoderna en la que nos encontramos, y que es una manifestación de la filosofía nihilista que tiene por fondo una cultura de muerte que se está presentando en la sociedad y quiere hacer perder la esencia de la verdad de lo que es el ser humano. Agradecemos a José Andrés por su tema en esta sesión acerca de la homosexualidad. Vamos ahora a dar la palabra a los contrarrelatores, a David de Jesús y a José de Jesús. Adelante. Bueno, aquí mi papel que voy a fungir. En primer lugar, estamos hablando de la ideología de género, sin embargo la hemos concretado a la homosexualidad. Andrés, a lo largo de su ponencia, nos ha hecho ver que género y sexualidad han sido algo construido por la cultura. Ha hecho ver que al faltar a la verdad ontológica, como lo ha hecho ver, pues simplemente es algo innatural, que simplemente se quiere imponer algo, pero que no es cierto, que falta una verdad y que simplemente se ha hecho alarde a la hermenéutica para justificar esto. Sin embargo, lo que yo voy a intentar hacer ver desde la misma metafísica, voy a intentar justificar la misma homosexualidad. ¿Por qué? Porque yo considero que la homosexualidad se basa en una elección libre de las personas, de una vivencia de una sexualidad concreta que debe ser válida, incluso digna de respeto y, por qué no decirlo, de aceptación. Empiezo a leer lo que he escrito. Los homosexuales, ya sean gays o lesbianas, siguen siendo personas. Por lo tanto, tienen dignidad y tienen los mismos derechos por el hecho de ser personas como cualquier persona heterosexual o de distinta orientación. El problema actual no se sitúa en que este fenómeno sea algo novedoso, en cuestión de que sea algo que nunca se ha presentado y hasta ahorita lo estamos viendo, sino que la controversia se suscita que a partir de la ideología de género se pide y se exige que ésta sea respetada y aceptada. Por lo tanto, a partir de esta exigencia, de esta necesidad,
se está hablando de la legitimidad del matrimonio civil de las personas del mismo sexo. Se está hablando además del derecho que ellos tienen de la adopción. Por lo tanto, contemporáneamente se está sacando que además del factor psicológico para determinar, más bien yo diría influir en la homosexualidad, se habla del papel cultural que ya el relator ha hecho tanto hincapié, e incluso también del factor genético. Yo lo digo desde aquí, que yo no lo sitúo como determinantes, sino como papeles que influyen, más no que simplemente, como acabo de decir, valga la redundancia, determinan. Así la homosexualidad se presenta como un fenómeno dinámico devenible. Anteriormente, la homosexualidad era definida como perversión. Esto lo encontramos en una definición de un diccionario de 1966. Sin embargo, después pasó a ser considerada la homosexualidad como una orientación sexual concreta en cuanto a la inclinación a individuos del mismo sexo, mostrándonos así que la concepción cultural ha ido cambiando y probablemente cambiará hasta llegar a un punto que culturalmente la homosexualidad sea aceptable. Si seguimos así en ese proceso cultural, seguramente llegaremos a ese punto. La metafísica va más allá de discutir aquí su validez o su superación. Yo creo que puede ser utilizada como arma a favor de la legitimidad de las relaciones de la convivencia sexual y afectiva entre las personas del mismo sexo. Si bien la metafísica ha sido utilizada para un mismo punto, ha sido utilizado en un mismo tema en puntos contradictorios, pues aquí también vamos a usar la metafísica para justificarla. Ahora bien, en primer lugar, yo voy a partir usando la metafísica del argumento del tercero excluso. Regularmente esta aplicación de este principio en cuestión de para contradecir la homosexualidad se habla o se es hombre o se es mujer y no hay término medio. Así se ha intentado aplicar. Sin embargo, no podemos entender la homosexualidad como un término medio entre el ser hombre y ser mujer, sino que simplemente debemos de aplicarlo más bien así: o se es hombre o no se es hombre y no hay término medio. Por lo tanto, las personas, ya sean de esta orientación sexual, heterosexual o homosexual, pues siguen siendo personas, por lo tanto tienen derecho a los mismos derechos. Por otro lado, podemos también aquí mencionar el principio de individuación, en cuanto a que un individuo tiene las mismas características, todos tenemos las mismas características en cuanto a individuo. Solamente que aquí los homosexuales, en esa característica intrínseca que ellos tienen, pues han decidido vivirla de una manera muy concreta y respetable. La pregunta que cabe hacerse aquí es si la orientación sexual es o sustancial o accidental. ¿Qué será? Por un lado, si afirmamos que la orientación sexual es sustancial, entonces tenemos que decir que no importa la orientación sexual, puesto que al ser sustancial, pues es parte del mismo hombre y no tiene que rebatirse. Pero sin embargo, si decimos que es accidental, concretamente en el accidente de relación, entonces como no modifica en mayor medida al ser humano, pues simplemente tiene que aceptarse, porque al fin y al cabo es algo secundario que no modifica al hombre realmente. Si bien el factor cultural, genético y psicológico, como he dicho, pueden influir en la definición para que existencialmente se defina orientación sexual, no es que estos tres factores determinen, puesto que aquí lo que interesa es la libertad, no entendida como elección arbitraria del ser heterosexual o ser homosexual en un momento de la vida. Yo entiendo que las personas homosexuales han hecho uso de su libertad en cuanto a la conciencia y aceptación de esta condición que se elige o se descubre, pero que independientemente de eso se sigue viviendo de esta manera. En eso yo veo la libertad. La libertad de lo que distinguirá y hará legítima la homosexualidad, en cuanto que se basa en una orientación sexual entre personas del mismo sexo, pero que son libres y conscientes de sus actos, distinguiéndola de otras orientaciones que en sí son dañinas y perniciosas, por ejemplo, la pedofilia, la necrofilia y las distintas parafilias. Pero no solo la libertad, pues si no, tendríamos que aceptar, si simplemente hablamos de libertad y de que este hecho no daña a las personas, pues entonces tendríamos que aceptar, por ejemplo, las drogas, el alcohol, sino que aquí yo lo veo que al contrario de lo que creen muchas personas, la homosexualidad no es innatural, sino que es una práctica que simplemente no es aceptada sociológicamente, al menos hasta ahora,
por el papel que ha jugado el cristianismo en la configuración de Occidente. La homosexualidad se ha presentado a lo largo de la historia en el Imperio Romano y en la antigua Grecia. De hecho, el emperador Nerón se casó con un hombre. A su vez, se ha descubierto que 1500 especies practican la homosexualidad. Es decir, que machos con machos y hembras con hembras de especies animales tienen relaciones sexuales por placer. Si aceptamos, ahora bien, se está hablando de que el fin último de las relaciones sexuales es la procreación. Este es un fin de la sexualidad, uno. Sin embargo, otro fin también es el mismo placer, como Murray nos lo ha hecho ver, de que el placer es también un fin de la homosexualidad. Pero no me quedo en el placer, sino que también con la misma relación sexual funge un importante papel en la afectividad. Por otro lado, ya casi para terminar, se ha demostrado que los genes juegan un papel muy importante en la aparición de la homosexualidad. Vuelvo a repetir, aunque no es algo determinante. Por otro lado, el doctor Kinsey ha hecho ver que la homosexualidad se presenta casi en todas las personas. Él aseguró que en un 95%, que es algo normal, que se presente en un periodo de la vida, pero que algunas personas deciden persistir en eso o simplemente superarlo. Ya que, según este mismo doctor ya citado, hay hormonas tanto en hombres como en mujeres, tanto femeninas como masculinas. Así vemos que la homosexualidad no es ir en contra de la naturaleza, pues es una forma de vida que se elige y que no aporta lo más esencial y sustancial del ser humano, que yo digo que es lo racional, lo afectivo e incluso lo espiritual. Así pues, debemos superar esa concepción que a veces nos da miedo dejarla atrás por prejuicios morales, culturales y religiosos, pero abrirse un hecho válido y legítimo que requiere nuestro respeto y aceptación. Ante la pluralidad de las formas de vida y de pensamiento, no queda sino la tolerancia y el respeto, para evitar la discriminación o hasta la pena de muerte de estas personas, como ocurrió en los campos nazis de concentración. El pensamiento es ahora débil, es momento de perder el miedo y apostar por la persona. Gracias a David. Vamos a escuchar a José de Jesús. La ideología de género no considera la sexualidad como una dimensión esencial de la persona, sino como una constitución cultural que se ha querido introducir en la lucha de clases en la dialéctica entre los sexos. Por eso tenemos que tomar en cuenta la constitución de persona como hombre y mujer, por lo cual se puede ver su constitución ontológica, aún de su preferencia sexual, que el individuo presenta, ya sea hombre o mujer. Para esto, la ideología de género conduce a un dualismo antropológico, en el cual hace una separación entre sexo y género, y afirma que el ser humano nace sexualmente neutro y da razón para que los activistas lleguen a decir que la sexualidad de la persona, refiriéndose en cuanto al constitutivo de hombre o mujer y los roles de esta y de cada uno de los sexos, son producto de la cultura. Es decir, que la cultura donde se desarrolla la persona es en cierto modo la que influye para poder experimentar la atracción sexual del individuo. Pero es aquí donde también se ve un error en cuanto a hablar sobre homosexualidad o bisexualidad, ya que ellos son ontológicamente hombres o mujer. No se puede dar ningún otro género, porque constitutivamente solamente hay hombre o mujer. Y todo esto pues tiene que ver con el ser, ya que al ser partícipes de él deben de definirse como hombres con atracción hacia los hombres o mujeres con atracción o tendencia hacia las mujeres, sin dar otro calificativo. También, con la metafísica y sobre todo tomando en cuenta una postura nihilista, el hombre entra en un porvenir desconocido, donde se siente y se ve debilitado, sin fe y vacío. Esto nos lleva a perder al ser del centro de todo lo que está constituido y poner al hombre en el centro de la realidad, teniendo con ello un antropocentrismo que lleva a un relativismo, es decir, que la verdad no existe, sino que existen verdades, lo cual trae consigo en el ámbito que estamos tomando una pérdida del ser, tanto en nuestra identidad como en su naturaleza. Y la persona lo único que realiza es llegar a la nada y perder el sentido, quedándose en algo efímero. Así que sin un sentido que guíe su vida, el hombre entra en una cultura donde todo está permitido y es relativo a lo que la persona desee y no tiene en cuenta los valores trascendentales que se van teniendo dentro de la metafísica, como es la verdad, la bondad, la belleza y los demás valores. Estos se van perdiendo a través de tomar al hombre como centro y dejar al ser a un lado, ya que todo para él
es algo relativo. Mi verdad, pues, es diferente a la tuya y lleva al respeto, a la tolerancia, pero no teniendo una verdad constitutiva. Por lo tanto, esto nos lleva a una pérdida antropológica de la ideología de género, que ha desembocado en dos teorías sobre todo, que es la denominada queer o extraño y raro, que rechaza cualquier referencia de heteronormatividad o a la universalidad de planteamientos. La teoría queer, de la raíz marxista, parten de un concreto y va más allá de una ideología de género que se constituye en una corriente de anarquía sexual, particular como una revolución antropológica, social y política. Estas teorías parten de la concepción que no hay ningún ser detrás del hacer. Uno se define en cada acción que resulta performativa, desde la perspectiva de una autonomía radical y la negación de la diferencia sexual, es decir, de varón o mujer, como algo que califique a la persona humana. Las teorías de esta corriente se inclinan totalmente por un construccionismo que ve en la ciencia y la tecnología un aliado para configurarse, cada uno según su voluntad, según el criterio de su realidad es el performativo. No solo el género, sino también el sexo es una constitución social, y la identidad de la persona no se puede basar en patrones fijos como los naturales de varón o mujer. Aquí pues se puede ver cómo el hombre moderno pierde su unidad con lo que era anteriormente el cuerpo y el alma, y lo que se contempla hoy ya no se tiene dentro de esa unión de cuerpo y alma, sino que se deja guiar más por las cuestiones que tienen que ver con su constitutivo de persona y el relativismo que cada uno tiene. Y la novedad, por tanto, de esta etapa de la historia no es solo una desconstrucción del sujeto humano, sino una construcción de un nuevo sujeto, que se presenta en la cultura de la muerte, creación en un laboratorio de un hombre nuevo, de una nueva cultura y una nueva sociedad. Agradecemos a los contrarrelatores. Vamos ahora a pasar a la sesión de las preguntas. Los contrarrelatores tienen 1 minuto para hacer su pregunta y el relator tiene 2 minutos para responder. Vamos a escuchar las preguntas y también las respuestas. Bueno, Andrés, tú a lo largo, como has abordado la verdad ontológica, pues a través de, tú hiciste el tercero tú hiciste varios principios metafísicos, pero me llamó la atención algo que dijiste. Dijiste que a partir de la homosexualidad, a partir de la cultura nihilista, la homosexualidad llevaba una pérdida de la esencia. Sin embargo, como he hecho ver a lo largo de mi trabajo, los homosexuales siguen siendo personas, siguen siendo parte de la esencia humana. ¿Tú dónde ves esa pérdida de la esencia? ¿Acaso la orientación sexual implica una mentira, una aberración y una pérdida total de la esencia a tal grado que debemos negarle los derechos a las personas? Sí, desde luego no hay que ser un poco tan extremista, pues. Lo que hay que hacer es que esas personas, bueno, las personas con esa tendencia siguen siendo personas definitivamente, eso es cierto. Desgraciadamente se va perdiendo la esencia de la persona integral que es, porque todos tenemos. Una persona con esas tendencias va perdiendo desgraciadamente esa esencia poco a poco, o también pues no se pierde totalmente la dignidad humana, sino que se va alejando de ella. Entonces no hay una pérdida así desgarradora, una pérdida así fatalista sobre la personalidad, sino que se va desgarrando poco a poco. Pero en ese desgarre, es decir, que si continuamos con esta postura, tú dices, lo haces plantear como un proceso. Entonces tú estás diciendo que si seguimos en esa dinámica va a llegar un momento donde desde el desgarre sea tal. Esto es lo que yo te pregunto precisamente porque al hablar de que todo, precisamente de la pérdida de la esencia y del fin último del hombre, pareciera al contrario que sí, que afirmas que al faltar el fin último del hombre, como que el hombre se
pierde totalmente. Eso es lo que aparente. Sin embargo, utilizando ahorita lo que acabas de comentar, pues creo que lo mismo podría decirse de un heterosexual, pero que tiene problemas, por ejemplo, con el sexo, ¿no? Con el libertinaje sexual. No nada más podrá aplicarse también a varios principios, ¿no? Utilizando tu mismo argumento. Sí, hay que recordar también que la persona humana es una persona integral. No solamente podemos hablar de persona en el ámbito sexual o solamente hablar sobre los genitales, no, sino la persona humana trasciende y va más allá, porque recordemos pues de la tesis número 17 de Santo Tomás de Aquino, el hombre está constituido de cuerpo y alma. Entonces, tus planteamientos solamente se están evocando a un ámbito corporal y no, el ser humano tiene ese horizonte axiológico de trascender, de ir más allá y de encontrar pues su fin último, que es pues la felicidad. La pregunta cedemos a Camacho, por favor. Tú, dentro de tu trabajo, nos dices que las teorías de la ideología de género quieren eliminar por completo el ser, la identidad y la naturaleza de la persona. Entonces, dentro de esto, si ellos eliminan el ser, la naturaleza y la identidad de la persona, ¿qué queda de ese hombre o de esa mujer en cuanto a la ideología de género, donde quieren eliminar todo esto? ¿Qué quedaría de base? ¿Qué queda de base? Pues solamente un hombre que se está quedando en la corporalidad. Un hombre que ha tenido esa pérdida de ser, de sentido, y que solamente, ¿qué es lo que le queda? Pues la pura genitalidad. Y ahí pues es donde se va a querer desenvolver, y es donde va a querer encontrar pues la felicidad que tanto anhela, que está en él, pero que tanto anhela y que quiere llegar pues a trascender. Pero como ha perdido ese horizonte y ese ser, y esa naturaleza que lo hace ser constitutivo de hombre, de mujer, entonces se queda en el ámbito terrenal, que es en lo corporal, y donde va a querer encontrar pues su trascendencia. Sin embargo, no lo va a lograr porque está omitiendo una parte de su humanidad, de su persona, que es pues el ámbito espiritual, el ámbito del alma, etc. También nos hablas que el último fin del hombre es la felicidad. Pero si tú me dices que nada más se queda en lo placer y todo ello, y si ellos ahí encuentran realmente su felicidad, entonces, ¿cuál es el fin último de todos los hombres? Si las personas de diferente o con preferencia sexual, diferente a los heterosexuales, ellos ven su felicidad el estar con otra persona, el estar con una persona de su mismo sexo. Entonces, dentro de eso, ellos se complementan, encuentran su felicidad y ellos se ven trascender. Tú me dices que la trascendental aquí va a ser la felicidad. Ellos van a trascender dentro de la vida en cuanto a la felicidad. Entonces, si ellos son felices de esa manera, no van a encontrar su fin último nada más por pertenecer a las preferencias sexuales de la homosexualidad. Ellos en ahí ven su fin último, y tú lo acabas de decir, que la felicidad es el fin último. Sí, veamos pues de que la felicidad se puede ver en diferentes grados. No hay que ver la felicidad en un grado así como solamente un solo estilo de felicidad, sino más bien que va adquiriendo diferentes grados. Por ejemplo, vemos que hay felicidades placenteras. Sí, es cierto, el placer es una felicidad, pero no es una felicidad plena. Sin embargo, yo lo que quiero evocar al hablar de felicidad es una felicidad plena, integral del ser humano, que está en él, pues, y que debe de buscarla, y no quedarnos en una felicidad solamente estática o mínima, por decirlo así, una felicidad terrenal, sino ir subiendo pues, de grado para encontrar esa felicidad plena a la que todos estamos llamados. Ya lo decía pues Aristóteles cuando en este libro de la ética de la vida buena nos decía que la felicidad puede haber pues, de diferentes grados. El que es feliz siendo en el ámbito corporal, el que es feliz siendo un político, pero pues el filósofo también encuentra la felicidad porque ha vivido los placeres, ha vivido la política, pero ha encontrado la verdad en la filosofía, que es una verdad plena. Ese es por poner un ejemplo, también se puede bajar a estas personas. Bien, vamos a pasar a la segunda pregunta, David, por favor. Sí, bueno, Andrés, has tomado
la verdad ontológica. Sin embargo, pareciera ser que tú, la definición de la cual se desarrolló tu argumento de la verdad, pareciera que caíste en el mismo error que has criticado en cuanto a la construcción de la ideología de género. Tú mencionaste que por la cultura se hace creer pues que no importa o que el género es algo relativo. Sin embargo, parece ser que tu definición de verdad y por lo tanto tu argumento ha sido a partir de una concepción cultural y de una filosofía muy concreta. Es decir, pareciera que tu definición de verdad es estática, cerrada, y no tomas en cuenta que el ser humano es una persona dinámica, el ser humano es dinámico. Entonces, ¿de dónde? Nadie puede decir que la verdad, que tiene la posesión de la verdad absoluta. Tú ahorita, si piensas que sí, me dices. Nadie puede decir que tiene la verdad absoluta, sino que es un proceso que se va construyendo. Creo que los descubrimientos de la genética, del factor cultural y del factor psicológico, creo que nos están dando a ver que la verdad, pues es ese proceso, y se está descubriendo más de la verdad sobre la homosexualidad. Anteriormente se pensaba que el heliocentrismo entró en crisis porque pensaban que no era la verdad, porque parecía hasta un error lógico. Incluso también pensaban que había derecho a la esclavitud por el principio de individuación. ¿Tú de dónde estás tomando la verdad? Tu concepto de verdad. O si tomas en cuenta todo el dinamismo del ser humano, ¿no crees que más bien lo estás partiendo a partir de algo cultural? Efectivamente, nadie posee la verdad. Lo decía Benedicto XVI. Nosotros no poseemos la verdad, sino la verdad nos posee a nosotros. Entonces, yo solamente estoy argumentando una verdad ontológica que es aplicable a todos los entes existentes. Entonces, si nos dejamos guiar por lo que tú dices sobre verdades que según esto vienen a cambiar el mundo, como es el heliocentrismo, etcétera, pues entonces pues cada quien va a tener su propia verdad y nos vamos a dejar guiar por ámbitos subjetivistas y ámbitos relativistas o de opiniones. Porque si yo digo, pues para mí la verdad es ser homosexual, pero para mí la verdad es ser heterosexual, bisexual, transvesti, etc., pues entonces cada quien va a tener su propia verdad sobre la sexualidad. Entonces va a haber un pluralismo de sexualidad. Entonces, ¿dónde está pues esa naturaleza de la humanidad, de la sexualidad, que es, pues viene siendo el ser hombre y el ser mujer? No hay otra gama más extensa de sexualidad humana, sino estas dos, con las cuales cada uno de nosotros pues ya viene desde su naturaleza corpórea, espiritual. Pasamos a Camacho, por favor. Tú dentro de tu trabajo también nos hablas sobre el principio de no contradicción, que enuncia: es imposible ser y no ser a la vez en el mismo sentido. Dentro de esto, tú nos dices que es imposible ser o no ser hombre o mujer, que no hay un término medio. Pero es que ontológicamente, como yo te lo decía, no hay un término medio. O se es hombre o se es mujer. Solamente son hombres con tendencia hacia otros hombres o preferencia hacia otros hombres. Ellos siguen siendo hombres. Los calificativos que le dé la sociedad es muy diferente a lo que son ontológicamente, por poseer ese ser del que cada uno tiene. Entonces, solo porque es un hombre con preferencias hacia otros hombres, pierde su constitutivo de ser, pierde toda su corporeidad como un hombre, donde tú dices, ya o eso no es, y no hay un término medio. Es que ese término no cabe, porque siguen siendo hombres, siguen siendo un varón, siguen siendo una mujer. Entonces, dentro de esto no se puede hablar un término medio, porque constitutivamente ellos son hombres o mujeres. ¿Cómo lo trataste de manejar este principio de no contradicción dentro de tu argumento? Sí, el principio de no contradicción que postulé en el trabajo era acerca sobre la homosexualidad, porque los que están tras de estas ideologías quieren hacer entender que la homosexualidad no es algo contradictorio, sino que es algo verdadero. Sin embargo, desde la raíz etimológica de homosexualidad se ve la contradicción en esta tendencia, porque como tú lo dijiste, es verdad, no hay algo neutro, o se es hombre o se es mujer, no puede haber un término medio,
porque si no ya estaríamos faltando pues el principio de no contradicción y caeríamos pues en un error y caeríamos pues en la misma contradicción. Entonces, donde yo quiero abordar este término es que desde la raíz etimológica, desde según ellos, donde tiene sus fundamentos y sus bases, que es siempre en las raíces etimológicas de las palabras, desde ahí empieza la contradicción y por eso no es válido llamarse homosexualidad, etcétera. A ver, Camacho, ¿quieres hacer una contrarréplica a esta pregunta que tal vez no quedó muy bien la respuesta? Ajá, es que más que todo tú metiste el principio de no contradicción. Yo lo que te estoy diciendo es que tú desde qué postura lo tomaste. Si yo te estoy diciendo que ontológicamente es un hombre y para esto no hay un término medio como tú lo quieres ver, porque si tú lo tomas en el constitutivo del ser, simplemente es un hombre, una mujer con tendencias hacia otro hombre o preferencias hacia otra mujer. O sea, ellos siguen siendo hombres. No, yo no te estoy diciendo si los términos que les están dando la sociedad, yo no me meto con los términos de homosexual, lesbianismo, heterosexualidad, todo eso, no, porque esos van más en cuanto a la sexualidad. Yo te hablo sobre el constitutivo de hombre, no sobre la sexualidad que ellos han preferido. ¿Sí me explico ahora mi pregunta en qué sentido va? Y de esto, ¿cómo tú lo tomaste el principio de no contradicción al decir que es imposible ser y no ser a la vez en ese sentido, si nada más hay un solo constitutivo que es hombre? Sí, más o menos quedó mi postura ante esto. Sí, pues sí, como tú lo dices, Camacho, ontológicamente se es hombre o se es mujer, ¿verdad? Entonces no puede haber un término medio. Entonces, estas personas se nacen siendo hombre o se nace siendo mujer. No podemos decir que ya vienes con una tendencia antes de la concepción, o por ejemplo, ya vienes etiquetado, no, este va a ser homosexual, este va a ser no, porque ontológicamente, y hablando desde un ámbito metafísico, pues no cabe el término medio en estas personas, en estas ideologías. ¿Por qué? Porque ya después es la cultura, es ya después el ámbito social, el ámbito donde se va desenvolviendo la persona, donde van asimilando estas ideologías, estas posturas sexuales, para después ellos decir, es que yo soy esto, es que yo hubiera nacido mujer, es que yo hubiera nacido siendo hombre, pero caí en un cuerpo de mujer o de hombre. Entonces, pues no se puede o no está pues permitido estos principios, sino que más bien es una tendencia que se da por concepto de la cultura. Ontológicamente y metafísicamente no es válido o no se pueden hacer neutro. Bien, vamos a pasar a la tercera y última pregunta de parte de David y después de Camacho, por favor. Bueno, Andrés, tú hace rato mencionaste que pareciera que el discurso cae necesariamente y únicamente en una corporalidad. Sin embargo, yo lo manejé también desde la línea de que se tiene que respetar la libertad del hombre. Tenemos que respetar aquella libertad y aquella decisión que ha tomado. Pero mi pregunta, sigo considerando que tu postura de verdad ontológica ha sido tomada a partir de una definición que no toma en cuenta la dinamicidad histórica ni del ser humano. Yo te preguntaría, vamos a suponer pues que sí, tomamos la verdad ontológica, pero entonces tú consideras que nosotros debemos hasta cierto punto imponer una verdad ontológica y entonces cortarle los derechos a estas personas en cuanto ya no se pueden casar. Tenemos que para respetar la verdad ontológica, tenemos que prohibirles o restringirles esa necesidad de complementación biológica y afectiva. Como si te Murray, es necesaria a veces la relación sexual, no solamente vuelvo a repetir por el placer, pero entonces tú, por tu verdad ontológica, tienes que atropellar todo el pluralismo que estamos viviendo, tienes que atropellar todos los derechos, tienes que atropellar también esta parte que ellos, como decía hace rato Camacho, ellos también buscan su felicidad dentro de esta forma concreta de vivir.
Bueno, claro que no se puede atropellar los derechos y el placer, etcétera, con la verdad, pero sin embargo hay que recordar que todas las cosas tienen en su constitución la verdad ontológica. No podemos así como que eliminar una verdad ontológica y ya decir, entonces yo ya tengo mi verdad, y el que tenga los mejores argumentos, ese va a ganar sobre una verdad metafísica, porque si no estamos cayendo en un consenso y estamos como echando a la borda algo que está ahí presente y que se adecua a nuestro entendimiento y que se adecua a nuestro conocimiento. O sea, estamos en contra de lo que nuestra misma razón nos está dictando y nos está diciendo que eso es verdad. Porque queremos anteponer primero los placeres, queremos anteponer primero nuestra subjetividad, nuestros sentimientos, y dejar de lado lo que es la verdad, que es una adecuación del entendimiento. Y con esto viene también a lo que estamos pues en esta sociedad, pues a un pluralismo de opiniones, donde una verdad, aunque nosotros sabemos que esa verdad nos cala y que es verdad y que se dejó a nuestro entendimiento y a nuestra razón y que por todos los ámbitos sabemos que es una verdad y que ahí está presente, la queremos rechazar porque nos cala, porque nos ata y porque lo vemos así como algo como una camisa de fuerza que no nos deja ser libres. Sin embargo, pues debemos de ver que eso es lo que es y no podemos hacer lo que no es. Entonces, no sé. Yo te diría, no por esta verdad, no es por lo que nos da miedo aceptar un cambio, no es por esto, precisamente yo veo que por esta supuesta verdad, que habría que debatir si es verdad, yo pienso que por eso nos da miedo a veces hacer el cambio que ya ocurrió en otro tiempo, ya hubo muchos cambios, y como hace rato dije, probablemente culturalmente la homosexualidad llegue a aceptarse como se aceptó que las mujeres pudieran votar. No esto es lo que nos da miedo, aceptar este cambio, esta definición de verdad. Sí, obviamente que en un futuro tal vez esto se acepte, pero ¿por qué? Porque hay opresiones de la misma personas que quieren ser libres, que quieren vivir un libertinaje, no una libertad. Estamos entendiendo mal el concepto de la libertad, porque ya lo estamos viendo como un libertinaje, hacer lo que queremos hacer, y eso no es la libertad. Entonces, sí, a lo mejor se puede llegar en algún momento de que va a llegar una ley de que va a implantar estas tendencias, pero sin embargo, vamos a tener en cuenta de que eso es por opresiones de personas que están más arriba, que quieren que esto se haga. ¿Para qué? Para implantar, porque se vienen los poderes económicos, se vienen poderes políticos, hay muchos fines que no se adecuan a la verdad del problema, sino que hay conveniencias económicas, políticas, que a ellos les conviene que esto se haga para poder pues tener estas posturas, ya sea de poderes políticos o económicos. Gracias. Última pregunta, Camacho, por favor. Bueno, ya dentro de eso tú nos hablabas también sobre que la cultura pues tiene un peso muy fuerte en cuanto a que se esté cada vez viendo más o aceptando a los homosexuales dentro de todo esto. Yo te pregunto, si tú nos dices dentro de tu texto que si la homosexualidad se pone en una verdad ontológica, se identificaría con el ente del hombre y ya añadiría una relación con el conocimiento del intelecto que no puede comprenderlo. Pero la ideología de género no es algo verdaderamente ontológico. Entonces, si no es algo verdaderamente ontológico, ¿dónde puede quedar también la libertad de estas personas? Si no es algo verdaderamente ontológico, entonces ¿qué es? Pues es una opinión, es una falsedad, es una falacia. ¿Y dónde queda pues la libertad de estas personas? Pues esta libertad se queda, no se queda oprimida, sino más bien se queda así como un libertinaje.
O sea, la libertad de la persona ahí está presente porque sabemos que es un don, que es una gracia, la voluntad y la libertad, dos facultades del alma. Sin embargo, aquí no se está viendo la libertad desde un ámbito esencial de lo que es la libertad, sino se está tomando como un libertinaje de la sexualidad, un libertinaje, ya lo decía pues en la primera hoja de mi trabajo, sino se está viendo es una ideología de un marxismo freudiano liberal, que quieren las siguientes posturas: una separación entre sexualidad y procreación, entre sexualidad y matrimonio, entre lo que es la sexualidad y el amor. Entonces pues no se reprime la libertad, sino que se quiere tomar la libertad como un libertinaje. Tú dentro de esto me estás englobando a todas las personas, pero también hay que tener en cuenta que hay personas con preferencias hacia el mismo sexo que tienen una libertad y son conscientes, el cual no lo remeten todo a lo genital, porque ellos viven su ser de hombre con su preferencia, pero no metiéndose tal vez o no teniendo relaciones con una pareja. Y si tú me lo estás diciendo que todo va desligado o metiéndole la sexualidad, ¿dónde dejas esa pequeña parte, si tú quieres, de personas que realmente dicen, ok, yo me identifico como hombre, sé que me gustan los hombres, pero no tengo relaciones sexuales con un hombre? Simplemente acepto que me identifico con mi sexo, que tengo preferencias hacia el mismo sexo, pero no llega a tener relaciones. Y tú me estás también en una parte diciendo que lo tienen, o esto se va simplemente a lo genital, o a lo sexual simplemente. Entonces, ¿dónde quedarías en esas personas? Ellos tienen su libertad, eligieron ser homosexuales, pero también eligieron no tener relaciones genitales con una persona. Ellos también, dentro de eso, esta libertad de la que tú me acabas de dar razón, entran en ese aspecto, así como una libertad donde no hay un constitutivo mayor, y todo lo relacionas con eso que tú me acabas de decir. Definitivamente sabemos pues de que no todas las personas, como tú dices, pueden practicar la homosexualidad, o que otras solamente se quedan en un ámbito cerrado. Sin embargo, pues aquí vamos a decir que la libertad, pues en ellos tienen esa tendencia a ir a encontrar esa complementariedad en lo que viene siendo con el otro. Pero hay que saber qué es la libertad. Primero, para hablar de esa libertad de que ellos dicen, vamos a saber qué es la libertad para ellos. Si es ser libres, o sea, decirlo, ser libres en yo quiero expresar mi sexualidad al máximo con lo que yo quiera, entonces eso ya no es un ámbito de libertad. Ellos siguen siendo libres, las personas que hacen o que no pueden hacer esas prácticas, pero esas personas entran en ese mismo contexto de esa libertad, de quererla hacer, de quererlas pues modificar, de quererlas pues ir más allá, pero no pueden sabiendo muy bien que están cayendo en un libertinaje, porque la libertad es hacer pues lo que es debidamente correcto. Agradecemos a cada uno de ustedes sus aportaciones. Vamos ahora a dar la palabra al foro para quienes tengan alguna pregunta dirigida al relator o a los contrarrelatores. Relator, bueno, puesto que viene sustentada su dialéctica argumentativa en el desarrollo enteramente nociológico, carece de un hecho concreto en nuestra realidad, ya que actualmente pues estamos viendo mucho este fenómeno, ya que hoy vemos cómo el tema de la persona homosexual ha trascendido el concepto que tú consideras ilógico. Es ente concreto y ha fragmentado la cultura tradicional, aportando una visión de hombre que atiende a la visión cultural actual. Por ello, pues la pregunta es la siguiente: en tu conceptualización netamente negativa, ¿cómo explicas la existencia del fenómeno en la realidad actual? Sí, pues ¿cómo lo explico? Sino que es una tendencia, primeramente desde un ámbito filosófico, una tendencia nihilista, fatalista, pero también desde un ámbito cultural, pues es un relativismo, es algo pues que se está imponiendo pues a la sociedad.
Pero todo esto tiene de trasfondo una cultura de muerte, porque vemos bien que primeramente hay personas pues que están pues que tienen poder y que quieren implementar estas ideologías y pagan por manifestaciones, pagan porque se aprueben las leyes. ¿Para qué? Para hacer esta tendencia de cultura de muerte. ¿Por qué? Porque primeramente pues si vemos entre las relaciones de homosexualidad, pues ya no hay vida, es parte pues de esto. Otro también desde un ámbito liberal, de que queremos ver la libertad así como un libertinaje, desde un ámbito pues lo que viene siendo pues relativista, que cada quien haga o tenga su verdad en él y no se fije pues en una verdad que está en concreto con todos los entes, y pues por ende también podemos hablar sobre conceptos o sobre verdades y opiniones, que cada quien tiene pues la verdad en lo que quiera hacer o en lo que quiera practicar, pero que sin embargo de trasfondo pues sabemos que es más bien una falsedad que se da, y que no se da pues una verdad ontológica, una verdad que se adecua al entendimiento. Gracias. Adelante, Manuel. Bueno, mi pregunta va dirigida a contrarrelator, a David, respecto a su postura que propone, respecto a la postura que hablaba de la libertad. La pregunta es, ¿estás de acuerdo a poner por encima de toda la decisión, imponiendo esta disposición sobre la verdad de la persona? ¿No será tu concepción un concepto coercitivo que hace visible la opresión a la libertad? Yo en ningún momento establecí que la decisión debe ser tomada hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque, como yo decía, hay orientaciones sexuales que son elegidas, otras cosas, ¿no? Orientaciones sexuales que son elegidas desde la libertad de la decisión y desde la conciencia, pero que son dañinas en sí. Por ejemplo, una pedofilia, una necrofilia. Entonces yo nunca hablé de que no, simplemente hay que irnos por la línea de la libertad. Ese sí, ciertamente fue mi fundamento. Sin embargo, yo también trataba de sostenerlo a partir de que es una decisión que no daña a otras personas, sino que conlleva un ámbito pues, de respeto hacia las personas. Y aparte, no nada más tomé en cuenta estos, vuelvo a repetir, ciertamente me basé de allí. Sin embargo, como traté de demostrar que como la homosexualidad no es innatural, entonces por lo tanto traté de hacer esa hilación entre naturalidad y libertad. Yo lo tomé la libertad en cuestión de que una persona elige o incluso se descubre homosexual y decide por el resto de su vida continuar con esta orientación sexual. Incluso hay algunos que por su decisión prefieren ir con un terapeuta, un psicólogo y querer intentar ser heterosexuales. Yo más que nada me fui por esta línea. No me fui tampoco en un extremo. Eso fue lo que intenté hacer ver a lo largo de mi exposición. Gracias. Julio, por favor. Todos conocemos que cuando nacemos con, bueno, los genitales son parte de nuestra naturaleza. Entonces, en el largo del desarrollo, pues se nos determina, vamos a decir, de que si eres hombre o mujer, así como lo decía Camacho. Entonces, con el paso del tiempo también se comentó que, incluso lo dijo el relator, que la identidad de ser, vamos a decir, hombre o mujer, en el sentido de las acciones, por ejemplo, un homosexual, cuando tiene acciones ya sea de mujer, en el caso si es hombre, genitalmente por su naturaleza, tiene acciones ya sea femeninas, o la mujer tiene acciones masculinas. Entonces la cultura va a determinar la identidad sexual en el sentido de sus acciones. La cultura lo determina. Si es así que la cultura lo determina, entonces la cultura no estará en contra de nuestra naturaleza. Y además, el contrarrelator Camacho decía que, por ejemplo, que los homosexuales en ese sentido decía que buscaban su felicidad. ¿No será acaso que para ser feliz también hay que tomar en cuenta nuestra naturaleza? Bueno, dentro de la felicidad, ellos, yo lo que decía es de que se constituyen como hombres. Esto se ve que son hombres desde ese aspecto. Su felicidad va en cuanto la encuentran con una pareja de su mismo sexo. Dentro de esto, pues se ve la felicidad. La felicidad no tiene que ver
en ese aspecto con tus preferencias sexuales, ya que te tienes que planificar para ser feliz. Y no importa tu preferencia sexual, importa más las condiciones que tú tengas para poder, pues, encontrar ese estatuto de la felicidad, esas acciones que te lleven a sentirte bien y sentirte pleno. En cuanto a la cultura, es simplemente una teoría la que nos habla sobre eso, ya que además también se habló sobre la teoría de los genes, donde también es otra que nos dice que por medio de los genes, algunos de ellos, como ya decía el relator, todos tenemos hormonas tanto masculinas como femeninas, que eso no implica que tú vas a ser homosexual o lesbiana, sino que también a veces la cultura es lo que nos dice, se nos habla en el documento de hacia una cultura del matrimonio y la familia, de cómo se ve que la cultura, al ir un poco más aceptando esta realidad, pues también muchos de las personas que son homosexuales se destapan. No es algo que no haya ocurrido durante mucho tiempo, sino lo que también ya se decía, se va teniendo esto durante toda la historia. Hay etapas en las que se conocen que hay personas que fueron homosexuales o que se tenían incluso relaciones, por ejemplo en Grecia, con sus pupilos, los maestros. Entonces esto se viene dando desde la cultura, que va abriendo más la posibilidad a aceptarte como eres, no tanto que sea otro aspecto, y solamente hay que tener en cuenta que estas pues son teorías, no es algo determinante. Gracias. Jesús Alonso. Hiciste mención de que la libertad electiva de decidirse optar por ser homosexual no atenta ni ofende a la sociedad, pero siendo conscientes de que parte de la racionalidad humana vemos que se ve atenuada o perfeccionada por el contexto emocional, psicológico primordialmente, como lo han abordado gran cantidad de investigadores dentro de esta rama, quienes han estudiado, reflexionado los procesos del desarrollo del ser humano. Ahora bien, con este presupuesto primario psicológico, vemos que no ocupa un lugar terciario y que se emparenta con la capacidad misma del pensamiento, la racionalidad dentro del campo filosófico. La recta razón alcanza la auténtica libertad. Si bien mi pregunta es, si se dijo que la libertad de elección de ser o no ser homosexual no perjudica a la sociedad, ¿acaso no atenta pues contra la persona misma que se dice haber elegido una postura sexual, contra la misma capacidad de su recta razón? Y si se habla de libertad, lejos de un auténtico proceso reflexivo racional, ¿de qué libertad estamos hablando? ¿De una que construye a la persona o de una que la limita? Entonces, ¿habremos que conjuntar los conceptos de gozo y felicidad? Primero, para partir de aquí, hay que tomar en cuenta algo que yo mencioné al último. Yo siempre tomé en cuenta la libertad desde el pluralismo actual. ¿Por qué? Yo hacía alarde de que ciertamente la persona elige. Por eso yo hablaba, por este argumento de que ni lo cultural, ni lo genético, ni lo psicológico son determinantes. Precisamente porque yo creo que ahí entra el juego de la libertad. Como yo lo sitúo dentro del pluralismo, yo no me atrevería a hablar de recta razón, precisamente por el argumento del pensamiento débil. Si yo te estaría hablando de una recta razón, yo ahí me estaría contradiciendo, porque sería aceptar una postura que con la mía no entra. Yo tomé el pensamiento débil. Por eso yo no puedo responder a que si construye o no construye. Yo lo estoy tomando desde la libertad entre un contexto plural. Ahí sí yo me veo limitado precisamente por mi línea argumentativa. Porque si yo te dijera, no, así es que por la recta razón, ahí yo me estaría autocontradiciendo a mí mismo. Y en cuestión de gozo y felicidad, yo no lo leería directamente. ¿Por qué? Porque incluso la libertad, quizás ya nos estamos desviando un poco del tema,
pero tú por tu libertad haces un sinfín de hechos que no necesariamente implica el gozo ni la libertad. Sí es un punto que se separa. Como supone una persona que elige libremente matar, no está implicando necesariamente una libertad ni un gozo. Creo que sí se separan un poco, aunque se supone que la libertad debe de encaminar hacia eso, pero no es que se unan del todo. Bien, vamos a darle la palabra. En tu argumento hace mención del principio de tercero excluso, donde afirmas o se es o no se es y no hay término medio. Y tú lo aplicas de la siguiente manera: o se es hombre o no se es hombre. ¿Esto no es acaso contradictorio, este argumento? Pues si no se es hombre, entonces ¿qué se es? Y entonces en este punto, ¿dónde queda la constitución ontológica de la persona? Y pues desde este punto de vista también, ¿dónde queda la complementariedad biológica que solamente se puede dar entre hombre y mujer y no entre hombre y hombre o mujer y mujer? Sí, mira, esta es una pregunta muy pertinente, pero hay que tomar en cuenta de que yo este principio de tercero excluso lo usé únicamente para hacer ver la limitación de utilizar este mismo argumento de que o se es hombre o se es mujer y no hay término medio. Esta fue mi pretensión de utilizar el tercero excluso, intentar de hacer ver la necesidad de una superación, de una limitación que yo dejaba ver, porque la homosexualidad, como bien se recalcó, no se entiende como un término medio entre un hombre y una mujer. Yo por eso hice alarde de este tercero excluso. A partir de aquí, ahora sí se puede entender, porque yo en ningún momento, como bien lo acabas de señalar muy bien, yo nunca dije, entonces, ¿qué se es? ¿Por qué? Porque a mí fue una línea que a mí no me interesó. Mi interés fue demostrar la limitación de utilizar este argumento con algo demasiado, para mi punto de vista, reducido. Esta fue mi pretensión, por eso yo nunca hablé de, entonces, ¿qué se es? Sí, pero está muy bien el señalamiento. ¿Y la otra parte cuál fue? Perdón. ¿Y dónde queda el constitutivo como persona, la complementariedad? Sí, la complementariedad. Yo más que nada, ciertamente existe mucho este argumento de el factor genital femenino y masculino solamente se complementa entre hombre, varón y mujer, pero yo también lo abordé desde una complementación afectiva. Yo no abordé la cuestión biológica, yo lo abordé más sobre la complementación afectiva. Sin embargo, quizás ahorita se escucha quizás muy atrevido, pero puede llegar un momento, el cuerpo humano ha ido evolucionando conforme a las necesidades. Quizás lo pongo como un tal vez muy remoto, si se quiere, llegará un tiempo donde los mismos órganos quizás se adapten para una relación homosexual, como ocurrió por ejemplo cuando anteriormente los hombres tenían la capacidad de amamantar a las crías por las necesidades del frío de los neandertales. Quizás lleguemos a un punto donde también el pene se adapte para estar en una relación sexual. Vuelvo a repetir, quizás sea algo algo hasta ahorita que se pueda ver poco aplicable, pero puede llegar a ocurrir como ha ocurrido en la evolución. Eso quizás vuelvo a replantearlo así. Agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado una vez más en esta sesión de aplicaciones de metafísica de la Facultad de Filosofía del Instituto Cultural Leonés del Seminario Conciliar de León. Agradecemos también a quienes el día de hoy estuvieron con nosotros como relator Andrés, como contrarrelatores David y José de Jesús. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los esperamos para la próxima. Hasta luego.